Bueno, tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar una noche más con Proyectar, el servicio de los arquitectos y las personas que están conectados el día de hoy. En realidad es un placer servirles y estar con ustedes en esta noche aportando conocimiento de las herramientas que no solo como arquitectos debemos de tener, sino que también en nuestro hacer. eh, Hay otras cosas como la parte tributaria, que es una de las cosas que nos permiten también llevar en orden en nuestras profesiones. Hoy en día está muy de moda eh, tributación directa con todos los cambios que ha hecho con respecto a las reformas tributarias y demás. Entonces, hoy la licenciada Susana Díaz Jiménez, con su despacho de SK Contables, nos ha querido dar una charla, nos va a dar una charla sobre Tribu CR. Entonces, yo creo que es muy importante que podamos escucharla. Susana, muchísimas gracias por estar en la vitrina de Proyectar y gracias por aportarle conocimiento y valor a la vida de los arquitectos y las personas que estamos acá conectados. Es un gusto que esté por acá y Proyectar siempre va a estar con las puertas abiertas para usted cuando quieran hacer aportes como este. Muchísimas gracias a todos, un abrazo mis amigos y amigas que están acá conectados y vamos a estar ahí esta noche compartiendo con Susana. Pueden hacer preguntas, pueden escribir preguntas en el chat, yo cualquier cosa se la leo a Susana, o si quieren levantar la mano, pueden levantar la mano y con orden podemos ir resolviendo las consultas. Ojalá existan bastantes consultas para aprovechar que está Susana acá, que es una experta, y que podamos resolver muchas de ellas. Un abrazo, muchas gracias Susana, te dejo con los compañeros. Para servirle, muchas gracias, mucho gusto a todos. Como dijo don Gerardo, mi nombre es Susana Díaz Jiménez y represento a SICA Contable. Somos una empresa pyme familiar, en la que nos dedicamos a realizar contabilidades, a dar asesorías en la parte de contable e impuestos y también capacitaciones y estamos acá para servirles. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo sistema Tribu CR, que es el sistema que el Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición de todos los contribuyentes para poder realizar declaraciones, pagos, y todo lo que tiene que ver con el tema de obligaciones tributarias. Entonces voy acá a compartirles una presentación y ahora también vamos a explorar un poquito en el sistema este, de Hacienda para que, ¿verdad?, podamos ver dónde se puede encontrar la parte de Tribu CR, y qué es lo que se debe de comenzar a realizar para poder hacer las gestiones acá, ¿verdad? Este, bueno, y como para recapitular un poquito de lo que ha sucedido. Este nuevo sistema comenzó a regir a partir del 6 de octubre, que fue la semana anterior. Y también con este sistema para las personas que deseen facturar con el Ministerio de Hacienda, que es el facturador gratuito, a partir del 6 de octubre, ese sistema está a disposición y se llama Ticofactura, ¿verdad? Antes nosotros todas estas gestiones las presentábamos en el ATV, que es la Administración Tributaria Virtual. Pero a partir de, ¿verdad? De esta fecha, entonces comenzó a regir el Tribu CR. Lo que fue el corte, ¿verdad? De la base de datos fue el 25 de septiembre. Entonces, todo lo que teníamos en el ATV quedó como en una foto para que se pudiera migrar esa información al nuevo sistema. Y las declaraciones, no solamente la declaración del IVA, sino todas las declaraciones se van a presentar como fecha máxima al 24 de octubre. Entonces, déjeme por acá. Aquí tenemos abierta la página del ministerio, ¿verdad?
donde podemos, los que no han podido entrar o los que no han tenido la oportunidad, para que podamos visualizar dónde encontrar el icono de Tribu CR. Susana, no se mira la página. Déjale un La momentito, presentación no se está mirando. segundito. Seguimos acá proyectando. Entonces, estas fechas son importantes. ¿Por qué? Porque empieza a regir el nuevo sistema, porque sabemos cuándo fue que Hacienda hizo el corte de la base de datos y la nueva presentación que tenemos que tener, ¿verdad? Presentes para que no vayamos a presentar esta declaración del IVA o las otras declaraciones que tengamos que presentar mensuales en tiempo después, porque si no nos va a generar multas. ¿Qué se desactivó? Se desactivó el ATV, se desactivó esta herramienta que se llamaba Travi, que ahí se hacían trámites virtuales para no tener que ir directamente al Ministerio de Hacienda a realizar trámites, y también se desactivó lo que es la consulta de situación tributaria como la conocíamos antes, y se desactivaron otros sistemas que se utilizaban para presentar unas declaraciones y unos recibos, y eran programas que se tenían que instalar en las computadoras y se subían luego en otro sistema que se llama Declara Web. Todo esto se desactivó para poderlo integrar en este nuevo sistema de Tribu CR, que se migraron algunos datos. Ejemplo, se migró información del Registro Único Tributario. ¿Qué es el Registro Único Tributario? Es una declaración donde nosotros tenemos nuestros datos, números de identificación, obligaciones tributarias, actividades económicas, pero no migraron lo que fueron claves, usuarios y correos electrónicos. ¿Para qué? Para obligarnos a todos a tener que hacer usuarios en TribuCR. Migraron algunos créditos fiscales. ¿Y qué son créditos fiscales? Es dinero que nosotros tenemos a favor, ¿verdad? Pero hay unos de estos créditos fiscales que no migraron porque no tienen un respaldo de un comprobante electrónico, o porque el Ministerio de Hacienda determinó que las declaraciones que se habían presentado estaban mal hechas y entonces no migraron esos créditos fiscales. Migraron deudas tributarias sin importar el periodo de 10 años para atrás, ¿verdad? Tanto si aparecíamos como morosos o aparecíamos como omisos, que no habíamos presentado declaraciones. Y de las declaraciones que sí presentamos, migraron de los últimos 4 años para atrás. Cuando estábamos nosotros en ATV, era importante conocer esta fecha de cuánto iba a ser el corte, que fue el 25 de septiembre, para poder descargar la información que nosotros en su oportunidad debimos de haber presentado en el ATV. Si nosotros no descargamos esa información, ya no la podemos descargar en TribuCR, porque sí migraron la información, sin embargo, no se puede descargar. ¿Por qué? Porque las declaraciones que se van a presentar en TribuCR tienen un formato diferente, entonces por eso no se pueden descargar estas declaraciones presentadas en el sistema anterior. Migraron también terceros autorizados. ¿Qué son terceros autorizados? Son personas a las que nosotros podemos autorizar para que realicen trámites por nosotros, ¿verdad? Ejemplo al contador, ejemplo al abogado, ejemplo a un administrador, ejemplo a una persona que trabaje para nosotros. Entonces, esa fue como la migración de datos que se realizó. En la parte de los créditos, ¿verdad? Como les estaba diciendo, no todos los créditos se migraron. Entonces, dijimos que créditos son saldos a favor, es dinero que yo tengo en el Ministerio de Hacienda, que si nosotros cuando entramos a la parte de Tribu CR y no encontramos esos saldos a favor, nosotros debemos de abrir un expediente e indicar que yo tenía dinero ahí a disposición y que ya no lo tengo. Entonces, ellos nos van a pedir respaldo, porque puede ser que no hayan pasado esos dineros porque, como dije ahora, ¿verdad? No, no están respaldados por un comprobante electrónico. Este, otra situación puede ser que eran importaciones y no está reflejado el documento de aduanas. Entonces,
Si a nosotros nos está sucediendo esto, lo que se hace es abrir un expediente y esa es de la información que se migró. Entonces, esa fue como la transición, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Habiendo conocido como los antecedentes, propiamente en TribuCR, nosotros accesamos a www.hacienda.go.cr y ahí vamos a encontrar este icono que dice TribuCR. Cuando nosotros accesamos a este icono de TribuCR, nos vamos a encontrar otro que dice OBI y eso significa oficina virtual. Y dentro de la oficina virtual hay dos formas de encontrar información. Una que es pública, que la puede accesar todas las personas, y otra que es información nuestra que solamente creando un usuario la podemos visualizar, ¿verdad? En esa parte pública es muy importante que nosotros cuando ingresemos, entremos donde dicen la parte de consultas y entremos donde dicen la consulta pública de situación tributaria. ¿Por qué aquí? Porque aquí nosotros nos vamos a dar cuenta si ahí aparecemos al día, si aparecemos morosos, si aparecemos omisos, qué obligaciones tributarias son las que nosotros tenemos registrados, ¿verdad? Y es información relevante que a la hora de tener que hacer el usuario en TribuCR, si hay algo que está erróneo, desde ahí ya yo sé que tengo que abrir un expediente para que me arreglen esa situación, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a meternos a la página, pero acá les quería mostrar que esta parte de la consulta pública es muy importante. Cuando nosotros ingresemos ahí en la parte de la consulta pública, podemos ingresar de varias formas. Si tenemos una cédula de identidad, ¿verdad? Para los costarricenses, con una cédula jurídica para las sociedades, con un documento de identidad de migración para extranjeros, DIMEX, si somos extranjeros y nos han dado una cédula del registro, un documento de identificación de diplomáticos, que es un documento especial para ellos, o un número de identificación especial, que este se llama NITE. Y este NITE se da a una persona extranjera cuando todavía no le han dado su documento migratorio de extranjería, ¿verdad? Entonces, de cualquiera de estas formas, nosotros vamos a poder ingresar. Y si, por ejemplo, nosotros vamos a indicar la cédula de identidad, este, cuando nosotros creamos el usuario, vamos a tener que poner los 9 números consecutivos que están detrás de la cédula cuando se crea el usuario. Pero acá en la consulta pública no. En la consulta pública solo con la cédula de identidad, digitamos acá la cédula y digitamos este código que nos piden por acá para que el sistema, ¿verdad?, determine que nosotros somos una persona y no una máquina y nos pueda dejar entrar. Cuando nosotros entramos ahí, en el caso de ustedes, ¿verdad? Que son de actividades de arquitectura e ingeniería, tienen que tener, y los que son contribuyentes, ¿verdad? En el Ministerio de Hacienda, tienen que tener la actividad económica, la 7110.0, que ahora cambia un poquito el nombre, porque antes se llamaba actividades de arquitectura e ingeniería, pero ahora se le agregó y actividades conexas de consultoría técnica, ¿verdad? Y las obligaciones tributarias para este tipo de actividad económica, este, sería el impuesto sobre las utilidades, que es un impuesto que se declara de forma anual y se declaran todos los ingresos y gastos que nosotros tuvimos desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Y esta declaración ahí como fecha máxima se presenta al 15 de marzo de cada año. Y también está la otra obligación, que esta es mensual, del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Esto es para persona física, pero si nosotros somos una sociedad, entonces, además de tener que presentar estos impuestos, y si no somos pymes, entonces hay que pagar el impuesto a la persona jurídica y un timbre de educación, que esos serían como los dos adicionales si somos una sociedad. Pero entonces en la consulta pública es donde nosotros podemos entrar a ver esa información. Entonces, si nosotros accesamos aquí donde dice tribu CR,
nos vamos donde dice la oficina virtual y acá donde indica la oficina virtual vamos a buscar en la parte de las consultas donde dice consulta pública de situación tributaria y ahí accesamos. Y acá también es una herramienta donde cuando nosotros licitamos con el gobierno, buscan nuestra información acá y tenemos que salir, ¿verdad? Al día porque si no, esa licitación la podemos perder. Entonces, por ejemplo, acá digitamos nuestro número de cédula y acá, digitamos este código que está por acá y ahí entonces nos va a aparecer nuestra información. De momento lo voy a hacer con mis datos. Este, y vamos a ver, aquí no nos aceptó el código, entonces lo vamos a digitar de nuevo. Y ahí le vamos a dar consultar. Y aquí nos tiene que aparecer, la información que nos tiene que aparecer en estado de cumplimiento es al día. Si aquí a nosotros en estado de cumplimiento nos aparece omiso, nos aparece moroso y nosotros siempre hemos presentado las declaraciones y siempre hemos pagado, es porque hay algo que corregir. Nos va a aparecer la administración tributaria de donde nosotros estamos inscritos. Si, por ejemplo, yo soy de Cartago, yo tengo que hacer alguna diligencia de forma física en alguna administración tributaria, yo tengo que ir a la de Cartago porque es la que me corresponde. Si yo soy de San José, entonces hay que ir a la de San José. Si soy de Heredia, en Heredia y así sucesivamente. Nos va a aparecer la fecha de inscripción y cuando ya ustedes hayan ingresado a Tribu CR, les va a aparecer cuándo fue que modificaron datos, porque eso es uno de los requisitos que hay que hacer cuando se crea el usuario. Crear el usuario y modificar los datos. Ahorita más adelante yo les digo cuáles son los datos que hay que modificar para las personas que aún no lo han realizado. Y luego nos van a salir las actividades económicas, que en el caso de ustedes les indicaba que sus actividades económicas es de arquitectura e ingeniería con este código de actividad, ¿verdad? Nosotros podemos tener en el Ministerio de Hacienda todas las actividades económicas que nosotros querramos realizar. Por ejemplo, a veces tienen la actividad de arquitectura e ingeniería y también tienen profesor por cuenta propia o tienen otra actividad que este, sin ningún problema se puede tener, ¿verdad? Y nos aparecen las obligaciones tributarias y el detalle del régimen, de los regímenes, ¿verdad? Si hubiesen. Y también hay información que estaba saliendo sobre si nosotros nos pagan con tarjeta, cuánto es el porcentaje que el banco nos retiene. Entonces, esa es la información que podríamos obtener de la parte de de la consulta pública, ¿verdad? No sé si hasta aquí tenemos alguna consulta. Hasta el momento no, Susana. Bien, seguimos. Cuando ya nosotros vamos a crear el usuario en TribuCR, nosotros tenemos que accesar donde dice crear usuario. Y esto de crear el usuario se va a hacer solamente una única vez, ¿verdad? ¿Quiénes tienen que hacerlo? Todos los ciudadanos que requieran ingresar para realizar sus declaraciones o para realizar los pagos. Si hay una persona menor de edad que quiera realizarse el registro en TribuCR, lo puede realizar. ¿Por qué? Porque puede ser que ese menor de edad tenga que tener un usuario para ayudar a un familiar que tiene un negocio o porque ese menor de edad trabaja, porque en Costa Rica, ¿verdad? Un menor de edad puede trabajar de los 15 a los 18 años sin ningún problema. Y también entonces vamos a ingresar con un número de identificación y ese número de identificación tiene que estar ligado a las bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahorita han estado habiendo unos inconvenientes que para poder crear la cuenta, aunque nosotros tengamos los 9 dígitos que nos solicitan en la cédula y esa cédula está vigente, no está dejando realizar el trámite, ¿verdad? Entonces, si a nosotros nos sucede eso, nosotros deberíamos de ir a la administración tributaria a realizar el reclamo, ¿verdad? Pero también, si nosotros, ¿verdad? En este momento no podemos ir por alguna situación directamente al Ministerio de Hacienda,
Hay una parte acá en la página de Tribucer, en la parte de la consulta pública, que dice info y asistencia. Entonces, como nosotros todavía no podemos ingresar a Tribucer, desde ahí no podemos abrir un expediente, pero sí lo podemos hacer desde info y asistencia. Y entonces se ingresa acá donde dice a la plataforma y desde ahí con una carta firmada y con la copia de la cédula nosotros creamos una solicitud y desde aquí podemos hacer la gestión de que no nos está permitiendo ingresar. Porque ha estado sucediendo mucho eso, ¿verdad? Y a veces hay personas que no saben entonces qué hacer. Bueno, entonces esa sería una de las alternativas, hacer la diligencia por acá o ir directamente a la oficina que le corresponda de acuerdo a la provincia, ¿verdad? Entonces, este, ya cuando nosotros vamos a crear el usuario, pues nosotros tenemos que incluir el número de celular y el correo porque nos van a enviar códigos al celular y al correo. Cuando se está ingresando a los usuarios, tenemos que ingresar esos códigos, ¿verdad? Y si nosotros somos una persona, ¿verdad? Con un número de identificación costarricense, entonces nos va a pedir la fecha de nacimiento, la fecha de vencimiento y el número de consecutivo, que el número de consecutivo son estos 9 números que están detrás de la cédula y los números se van a colocar de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y entonces ya en esta parte es donde nosotros empezamos a crear el usuario. Voy a devolverme por acá, a la página donde tenemos este icono, ¿verdad? Que hay acá es donde nosotros accesamos y acá es donde nosotros vamos a indicar si vamos a ingresar con un número de identificación especial para los extranjeros que no les han dado identificación migratoria o con DIMEX si ya tienen el documento migratorio o con cédula de identidad. Nosotros marcamos ahí, ponemos el número de identificación, fecha de nacimiento, fecha de vencimiento, número consecutivo y si todo está bien acá nos va a salir otra pantallita donde nos va a pedir número de celular, correo para poder ingresar los códigos y si esos códigos están correctos nos va a llevar a una tercera pantalla donde nos va a volver a pedir un código al celular y al correo que hay que digitar para luego ya hacer la clave y la clave de 14 caracteres que tienen que incluir mayúsculas, minúsculas, números y algún carácter como el símbolo de dólares o el del arroba, o el del numeral para poder crear el usuario, ¿verdad? Entonces, esta es como la primera parte que tenemos que hacer, crear el usuario. Ahora, como dije anteriormente, si nosotros todavía no hemos creado el usuario y nosotros queremos saber qué información de momento tenemos en Hacienda, entonces vamos a accesar donde dice consulta pública, situación tributaria, ¿verdad? Que fue donde ingresamos anteriormente para ver si yo desde ahí ya estoy apareciendo al día, ¿verdad? Y si todos mis datos sí están correctos. Una vez de que ya nosotros hayamos realizado la creación del usuario, en el registro único tributario, el mismo sistema, cuando nosotros ingresamos ya con nuestra contraseña de los 14 caracteres, nos va a solicitar modificar el registro único tributario. Y entonces, cuando nosotros vayamos a modificar esa información, lo que nos va a pedir es, bueno, la identificación del obligado tributario, nos va a pedir correo, nos va a pedir el número de celular, nos va a pedir el domicilio fiscal con provincia, cantón, distrito y señas, ¿verdad? Y hay información que sí se carga y si a ustedes se les cargó esa información, lo que deben de hacer es revisar que esté bien. Y si no está correcta, entonces en ese momento irla cambiando. Luego nos va a decir cuáles son nuestras actividades económicas y entonces por acá me voy a devolver que, ¿verdad? Pues todos los que ahorita están acá deberían de tener, si son contribuyentes, esta actividad de
arquitectura e ingeniería. Después de eso nos va a pedir o nos va a indicar en el mismo formulario a qué régimen tributario pertenecemos. Y todos los que estamos hoy por acá, estamos en el régimen tributario tradicional. Que este régimen tributario tradicional es el que se presenta el IVA mes a mes y el impuesto de renta al final del año. Y también nos va a aparecer el cierre fiscal. Porque el cierre fiscal después del 2019, que fue la ley, ¿verdad? De la 9635, donde también se reformaron los impuestos, ahora es del 1 de enero al 31 de diciembre. Ya no tenemos cierre fiscal como antes, que era en septiembre. Luego nos va a aparecer las obligaciones, que las obligaciones es, por ejemplo, qué tipo de impuestos debemos de presentar, que dijimos al inicio que si nosotros somos una persona física va a ser solamente renta de utilidades, IVA mensual, pero que si somos una persona jurídica, ahí sí tenemos que pagar el impuesto a la persona jurídica, si no somos pymes, y también el timbre de educación. Luego nos va a salir el método de facturación. Y acá es importante que cuando nosotros estemos llenando esta información tengamos a mano la información que teníamos en el ATV. ¿Por qué? Porque en el RUT anterior, en la declaración que teníamos ahí aparecen todos estos datos y ahí nos va a aparecer a partir de qué fecha fue que nosotros le dijimos al Ministerio de Hacienda que nosotros empezamos a facturar. ¿Qué pasa? Que hay personas que esa información no la descargaron y como esa información no la descargaron, entonces pues no queda de más que el día que estamos haciendo la modificación de datos indiquemos la fecha de ese día, porque no podemos, ¿verdad?, poner un dato que anteriormente no conocíamos. Y también nos va a salir información de los representantes legales, esto en el caso de las sociedades. Se ha estado presentando la semana anterior que para el caso de las mujeres casadas o divorciadas les estaba apareciendo como representante legal el ex esposo o el esposo, y eso es un error, ¿verdad? Entonces, es un error que tienen que corregir y sin embargo a los hombres no les estaba saliendo esa información aunque fuesen casados, ¿verdad? Entonces, si les sale eso, es un error que tiene que corregir el Ministerio de Hacienda y luego va a salir la fecha de presentación y después de la fecha de presentación, nos sale un resumen de la declaración y ya en ese momento se presenta y a partir de ahí, ya sea ustedes directamente o el contador, puede realizar las diligencias por ustedes o el administrador o la persona que ustedes vayan a designar. Entonces, en la consulta pública, ¿verdad? Ahí donde nos damos cuenta si aparecemos al día o no. Cuando ya nosotros hayamos creado el usuario y nosotros ya entremos directamente a hacer diligencias en la parte del tribu CR, vamos a encontrarnos un menú como este. Y entonces en ese menú nos va a aparecer la opción de poder pagar impuestos, porque con este nuevo sistema ya nosotros para pagar impuestos no lo podemos hacer por conectividad. ¿Qué es conectividad? Es cuando yo me registraba con mi cuenta del Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco BAC, cualquier banco que nosotros tuviéramos, entrábamos al icono del Ministerio de Hacienda y desde ahí pagábamos, como pagar un recibo. Ahora ya esto no se va a poder realizar desde ahí, desde conectividad, desde las plataformas de los bancos ya no se puede hacer, hay que hacerlo directamente desde TribuCR. ¿Cuándo ustedes van a pagar? Cuando ya sea que ustedes mismos van a presentar su declaración o cuando el contador les diga ya la declaración está presentada, ya puede ingresar para que usted pague. Y en ese momento puede ser dos formas, que ustedes ingresen su cuenta IBAN o que ya la cuenta IBAN la tengan ahí registrada, ¿verdad? En la parte de las cuentas y entonces cada vez que entren ya está esa cuenta registrada y van a pagar. Se puede hacer de las dos formas, registrar la cuenta IBAN o cada vez que uno ingresa, entonces hacer el pago, ¿verdad? Digitando la cuenta IBAN.
Luego va a haber otro icono que dice declaraciones y en este es donde ustedes o su contador va a poder presentar las declaraciones. Un buzón electrónico donde en este buzón les va a llegar información de avisos, este, que el ministerio les va a estar enviando, ¿verdad? Y también va a haber una parte de encuestas y información relevante sobre nuestras obligaciones tributarias. Va a haber información nuestra. Se pueden hacer otros trámites, por ejemplo, como lo que les decía ahora, que si nosotros debemos de hacer alguna diligencia, ejemplo, que si nosotros salimos morosos, si no estábamos morosos, entonces se abre un expediente para que revisen nuestra situación tributaria, o que si estábamos omisos, entonces, y no es la realidad, porque si presentamos nuestras declaraciones, entonces ingresamos a abrir un expediente para que también nos revisen esa información y entonces hay que, ¿verdad? Pues presentar todos los respaldos. Luego en la parte de mis datos es donde ahí se van a poder ingresar las cuentas bancarias si ustedes así lo desean, pero si no, si ustedes no quieren tener esa cuenta ahí registrada, como les dije, a la hora que ustedes ingresan a pagar en ese mismo momento, digitan la cuenta y van. Va a haber también una parte de consultas, que esta parte de consultas es para las personas o las empresas que tienen datáfono, que les pagan con tarjeta. Entonces los bancos van a subir esa información de la retención, que es como un adelanto que se hace de IVA y de renta, que les realiza el banco y el banco pasa ese dinero al Ministerio de Hacienda. Entonces, se va a poder consultar en tiempo real cuál es ese monto que el banco no retuvo y que le reportó al Ministerio de Hacienda. Esto antes no se podía visualizar en el ATV. Nosotros no sabíamos realmente ni cuánto ni cuándo el banco le reportaba las retenciones que nos hacía a nosotros, sino que nosotros lo hacíamos con base a lo que el banco nos enviaba a cada uno. Consulta de expedientes en caso de que abran alguna diligencia. Registro tributario, que es donde se hace la modificación de datos que vimos por acá, ¿verdad? De tener que actualizar identificación, números de contacto, correo electrónico, domicilio fiscal, actividades económicas, régimen tributario. Cuando ustedes ingresen por primera vez, ustedes van a ver que el mismo sistema les va a decir debe de modificar los datos. Entonces ahí en ese momento uno le da la opción de aceptar y entonces se le presentan todas estas pantallas para ir actualizando la información. Ya para esta semana se han normalizado un poco los errores que habían habido en la primera semana. Entonces, hay algunas personas que de primera mano entraban y no les aparecía que tenían que modificar la información, pero a la hora de tener que hacer diligencias en el mismo sistema, la misma plataforma no los dejaba. ¿Por qué? Porque esta modificación de datos hay que hacerla, es obligatorio. Si no lo hacemos, vamos a estar teniendo problemas para hacer otros trámites dentro de la misma plataforma. Entonces, si a ustedes les pasa que ustedes ingresan y no vieron por ninguna parte donde el mismo sistema les pide actualizar esta información, entonces hay que ir a la parte donde dice registro tributario para poder modificar los datos. Y luego hay una información relevante donde que dice cuenta tributaria, donde acá podemos ver el dinero a favor que nosotros teníamos, que nos migraron a esta plataforma, o puede ser que no nos hayan migrado esa información y tengamos que abrir un expediente para decir que yo tenía dinero a favor y que ahora ya no lo tengo. Podemos ver ahí saldos pendientes y podemos ver los impuestos pagados, ¿verdad? Entonces es importante poder accesar esa información. Ahora, si nosotros no tenemos un usuario desde la parte de la plataforma, ¿verdad? Desde la parte de acá de la página, nosotros no vamos a poder ver esa información porque es información que es, ¿verdad? Personal y que no todo el mundo tiene que verla. Pero ya cuando nosotros ingresemos con nuestro usuario, vamos a poder ver toda esta información. Si yo ahorita quiero poner acá mis datos, me va a salir este candado.
¿Por qué me va a salir este candado? Porque yo no estoy ingresando con un usuario, estoy ingresando desde la página en la parte pública. Pero cuando ya nosotros ingresemos con nuestra clave de los 14 caracteres que se debe de realizar esa clave de esa forma, entonces ya sí vamos a poder visualizar toda esta información, ¿verdad? De mis datos, de cambiar la contraseña, de las actividades económicas, de las cuentas bancarias, de autorizaciones especiales, que esto es quién nos ha autorizado a nosotros o ustedes a quién han autorizado para que le realicen trámites, de si tienen sucursales o no. Y esta parte de las sucursales la preguntan a veces, ¿cuándo es que yo tengo que poner esta información en sucursales? Bueno, cuando yo tengo un negocio abierto en varios lugares, ¿verdad? Que tengo uno en el centro de Tres Ríos y otro en Cartago. Bueno, ahí ya yo tengo dos puntos de venta, entonces ahí yo tengo que tener sucursales. El régimen tributario de obligaciones, método de facturación, que podemos facturar con el facturador gratuito del Ministerio de Hacienda o con un proveedor. Atributos, que esto de los atributos es si tenemos algún registro especial, por ejemplo, régimen especial agropecuario u otros regímenes que hay especiales. Reposición de constancia de inscripción, si fue que cuando nosotros modificamos los datos no la descargamos, si queremos ingresar a una nueva cuenta bancaria. Y para el pago de los impuestos, sí nosotros tenemos que asociar una cuenta IBAN. Y esa cuenta IBAN puede ser de una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Antes no se podía hacer pagos con tarjetas de crédito, pues ahora sí se va a poder hacer, pero siempre y cuando esté ligada a una cuenta IBAN, que sea una cuenta nuestra, nombre nuestro, ¿verdad? Este, y pues esa es toda la información que ya dentro del propio sistema nosotros podemos realizar, ¿verdad? No sé si tenemos alguna consulta. Susana, sí, hay una consulta. Dice, buenas noches. A mí me sale el régimen general. Dice una persona que se... Mau. Ajá. El régimen general es el tradicional y entonces, de acuerdo a la actividad de ingeniería y arquitectura, está correcta que le salga ese tipo de régimen, donde las obligaciones tributarias es el impuesto sobre las utilidades cada año y el IVA mes a mes. Está claro, Maureen. Dice que sí está claro. ¿Mm? Muy bien. ¿Alguien, alguien más que tenga alguna consulta? Con mucho gusto. Eh, no, no tengo por el momento. ¿Ah? Bueno, este, ¿cuáles son los pasos? ¿Verdad? Los pasos a seguir. Bueno, el primer paso es crear la cuenta de usuario, ¿verdad? Ese es el primer paso. ¿Dónde creamos la cuenta? En este icono que está acá que dice creador de usuario, ¿verdad? Luego que nosotros creamos el usuario, el segundo paso es modificar los datos. ¿Por qué? Porque sin esta modificación de datos, aunque ya nosotros tengamos creado el usuario, el sistema va a estar presentando errores. Ahora, ¿quién hace esta modificación de datos? Puede hacerlo directamente el contribuyente o puede hacerlo el contador, ¿verdad? Si el contador está autorizado para poder realizar este trámite. Y después de este segundo paso de tener que modificar los datos, entonces ahí sí es como entrar a la página y en el caso de que si ustedes tienen su propio contador, lo que más ustedes deberían de revisar es la cuenta tributaria para que ahí ustedes determinen si tienen saldos pendientes, saldos a favor y los impuestos pagados. Y si ustedes ven que tienen alguna cuenta pendiente, preguntarle al contador de por qué esa cuenta está pendiente si ustedes en su oportunidad habían pagado todo, ¿verdad? Y si hay algún error, entonces se abre un expediente. Otra es, otro icono importante para ustedes, que son directamente contribuyentes, es entrar acá donde dice pagar. ¿Por qué? Porque ustedes son los que a la hora de que el contador les presentó la declaración, tienen que entrar aquí y hacer el pago del impuesto con el número de cuenta IBAN. Susana, ¿Qué perdón. pasa si?
Ajá, Perdón, sí, señor. doña Claudia dice que esa modificación de datos se da porque el sistema lo importa de ATV. Importa alguna información, pero no toda, ¿verdad? No toda la información. ¿Para qué? Para obligar al contribuyente que le diga que si la información que importó está bien o no, ¿verdad? Y si hay información que no está bien, se arregla en el mismo momento. Y si hay información que el sistema no migró, que mucho es números de celulares y correos, entonces indicar la información, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos que hacer esta modificación de datos? Cuando se crea el usuario y va a ser obligatorio cada año, ¿verdad? Entonces yo creé el usuario, por ejemplo, hoy. Entonces yo creo el usuario, entro a TribuCR, hago la modificación de datos, descargo la información, descargo la declaración, descargo la constancia, descargo el acuse. Si somos un negocio con una oficina abierta, la constancia hay que pegarla, como pegar la patente, para que esté visualizada. Em, y cuando tengo que volver a hacer esta modificación de datos, después de un año. Esperemos que el sistema nos haga una alerta que ya pasó el año y que debemos de volver a modificar los datos, pero si no, sí hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros no modificamos los datos en los 10 días que nos da el Ministerio de Hacienda, pues entonces nos puede generar una multa. Se supone que esta modificación de datos siempre se ha tenido que hacer si, por ejemplo, yo cambiaba número de celular, dirección, si yo cambiaba algún dato, pero las personas muchos no lo hacían. Y como no había un control tan exacto, entonces, pues esa multa por no haber presentado esa información desde que yo hice el cambio en los 10 días posteriores, la multa no se realizaba. Pero ahora con este sistema va a haber mucho más control porque el sistema va a trabajar con inteligencia artificial y el sistema va a trabajar también ligado a otras instituciones para ver información. Incluso el Ministerio de Hacienda dispuso que los colegios profesionales envíen identificación de los colegiados, si están inscritos, si no están inscritos, si están de baja, si no están de baja, este, si se puede determinar si ese profesional es con patrono o tiene una actividad por cuenta propia, o si es ambos, tiene patrono tiene actividad y tiene actividad por cuenta propia, porque eso puede pasar, ¿verdad? Entonces, toda esa información se va a ligar y entonces ahora sí va a haber mayor control, donde tenemos que estar atentos a las fechas de presentación de la información. Susana, Em, otra pregunta ajá. por ahí. Dice doña Sandra que si una sociedad disuelta y liquidada ante el registro público puede aún aparecer en Hacienda. Si está disuelta y liquidada, ya no debería de aparecer, porque una vez de que esté liquidada, desaparece la sociedad en el registro nacional y una vez de que desaparece en el registro nacional, desaparece en el Ministerio de Hacienda. Ya el Ministerio de Hacienda no jala esa información de la base de datos del registro nacional porque ya la sociedad ya no está. ¿Cuándo es que sí sigue apareciendo una sociedad en el Ministerio de Hacienda, aunque nosotros digamos, pero es que ya yo la disolví? Cuando solo se disolvió y no se liquidó. Entonces, cuando solo se disolvió y no se liquidó, sigue viva, por decirlo así, la sociedad y siguen las bases de datos del Registro Nacional. Y por estar en las bases del Registro Nacional, el Ministerio de Hacienda todos los días jala esa información de las sociedades y entonces ahí para el Ministerio de Hacienda es una sociedad que está inactiva y debemos de presentar una declaración todos los años al 30 de abril del por qué yo tengo una sociedad que no tiene una actividad económica. Entonces puede ser por eso, porque se disolvió, pero todavía está pendiente de liquidación, ¿verdad? O también puede ser que la sociedad yo solo la tenga para tener algún patrimonio y no la quiera tener para una actividad económica. Entonces, yo ahí en ese momento, en esa declaración que se hace años de las sociedades inactivas, tengo que indicarle al Ministerio de Hacienda. Esa declaración antes se llamaba la D-195 y esa declaración se empezó a presentar del 2020 en adelante. Esa declaración, por ejemplo, yo había presentado 2020 y ahora presento 2020 y luego cuando presenté 2021 la información se precargaba. En TribuCR vamos a tener que poner la información de esa declaración informativa desde cero.
porque esa información precargada de la TV no se migró a TribuCR. Entonces, para el periodo 2025 que corresponde presentarla en el 30 de abril del 2026, hay que comenzarla de cero en TribuCR porque la información no se precargó. Susana, hay un par de cosas. Ya, Brian, ya ahorita te doy la palabra, nos vamos a salir del chat un segundito. Dice, consulta, ¿qué es lo que reportan los bancos a Hacienda? No me quedó claro. Las retenciones que le hacen a un contribuyente que tiene un datáfono para que le paguen con tarjeta. Es, son saldos, adelantos de impuestos, de IVA y de renta, que todos los meses o cada vez que haya una venta, ¿verdad? El banco retiene un porcentaje y se lo pasa al Ministerio de Hacienda. Eso es. Entonces, nosotros antes al mes era que sabíamos cuánto el banco nos retuvo porque el banco nos enviaba un estado de cuenta, pero ahora se va a poder saber diariamente porque los bancos van a reportar cuánto fue esa retención de impuestos que yo le hice a esa persona que le pagaron con una tarjeta y ese dinero el banco lo pasa al Ministerio de Hacienda. Si a nosotros no nos pagan con una tarjeta, a nosotros solamente nos pagan con efectivo, con transacciones o con Simpe, no nos van a retener ningún dinero, solamente para los que tienen un datáfono. Y gracias, Susana. Brian Mesén tiene la mano levantada, vamos a escucharlo. Brian, Brian, no se te escucha. Tienes el micrófono apagado, Brian. Brian, no se te escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ok, buenas noches, doña Susana. Buenas Este, noches, muchas gracias. Por el momento a va servirles. muy completa la exposición. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia, digamos, de esta plataforma a la que había actual? Y creo que ya, este, algo está, diciéndonos usted, y es que ya instituciones el Ministerio de Hacienda va a tener acceso, ¿verdad?, a ciertas instituciones y en este caso la consulta va, que me imagino que va a poder acceder a la información del CEFIA, del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, en cuanto a la tramitología que nosotros realizamos. No sé si usted tendrá algún colega que usted le lleve la parte contable y tal vez sepa, digamos, que nosotros tenemos una tarifa mínima, ¿verdad? Se supone del 10.5 como mínimo, pero a nivel país tenemos demasiado problema, muchos colegas que no cobran la tarifa, ¿verdad? Andan por debajo de la tarifa hasta un 3% y siempre han evadido, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos problemas con esos colegas porque perdemos trabajos porque esos cobran más barato y se llevan los clientes, por decirlo así. Me imagino que entonces ahora, al haber esta trazabilidad, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda puede pedirle al colegio qué proyectos he tramitado yo y en base a la tasación que ellos hacen, decir, ok, la tarifa mínima que él tuvo que haber cobrado el 10.5, voy a ver cuánto me está pagando de impuestos, ¿verdad? En base a ese 10.5 y verificar si realmente, ¿verdad? Y si ese profesional, digamos, de 5 millones que tenía que cobrar, de ahí le cobró al cliente 1 millón, ¿verdad? De ahí Hacienda le puede decir, o sea, a mí no me interesa si usted cobra 1 millón, usted me tiene que dar a mí los impuestos por los 4 o 5 millones que tenía que haber cobrado. Y me imagino que también la caja del seguro se va a ir detrás también de eso y va a verificar de ahí, cuánto estoy yo ganando, ¿verdad? Para efectos de poder reportar para efectos de la caja del Seguro Social y entonces poder ir detrás de ese profesional y de cobrarle lo que no está pagando. No sé si eso también va por ahí en ese sentido y si es así, en cierta forma, podría comenzar a regular un poco la profesión a nivel de nosotros con esos colegas que, como dicen vulgarmente, se bajan los pantalones y cobran precios ruinosos y no están tributando ni nada, ¿verdad? Entonces, básicamente por ahí va la pregunta. Muchísimas gracias. Para servirle, don Brian. Sí, ¿verdad? Eso es algo que preocupa, ¿verdad? A los profesionales y no solamente en el ámbito acá de arquitectura. Pasa que, ¿verdad? En otras profesiones. Pero hablando directamente de la parte de ingeniería y arquitectura,
ahí habría que justificar del por qué yo le cobré un monto menos al cliente, ¿verdad? Y entonces ya ustedes como profesionales indicar, bueno, porque y hablando de construcciones, porque los materiales variaron en el monto o porque se fijaron un área que no correspondía. Entonces ya ahí ustedes como profesionales son los que tienen que justificar del por qué se llegó a un monto menor de del que se había tasado, ¿verdad? Ah, Entonces, pues sí, efectivamente, estos controles siempre han existido. Lo que pasa es que ahora van a existir como de una forma más expedita, ¿verdad? Primero, en la información de quiénes son colegiados, quiénes están activos, quiénes no, quiénes tienen patrono y quiénes están ejerciendo con, ¿verdad? Con una actividad económica, pues ya eso lo va a tener, lo tiene el Ministerio de Hacienda. Y con la caja también siempre han habido cruces, ¿verdad? Ahora, con la caja, el Ministerio de Hacienda, pues más bien es quien le reporta a la caja y la caja sí determina que de acuerdo a las declaraciones de renta que nosotros presentamos, que es donde se presentan los ingresos, si le estamos reportando a la caja esos ingresos o no. Entonces ahí sería como que al revés, que la caja más bien anda detrás de esa información, ¿verdad? Pero en el caso de que usted me comenta de ese monto, ¿verdad? Del 10,5, pues sí ya sería directamente el profesional quien debe de tener la justificación del por qué se le cobró un monto menor o por qué se llegó al acuerdo con el cliente de cobrarle ese monto menor. Y ya con esas justificaciones, pues entonces se hacen pues las revisiones pertinentes, ¿verdad? doña Susana, tal vez el problema que nosotros tenemos es que a nosotros nos regula el Colegio Federado. En Ujú, base a la tasación que pone el colegio, ¿verdad? Así tenemos que cobrar nosotros los impuestos y hay que firmar un contrato, o sea, se hace un contrato, ¿verdad? ujú, Entonces, nosotros ahí es, al hacerlo, porque si no, no puedo tramitar nada, estoy ujú. aceptando que yo estoy cobrando eso, así sea que no haya cobrado eso. Y lo otro es de que el CEFIA es el que pone la regulación, o sea, pone el monto y de ahí se pagan impuestos a la MUNI, etcétera, ¿verdad? Todos los demás Sí. entes, entonces no hay cómo, veo cómo justificar llegar y decir que no, que el CEFIA podrá decir que el proyecto vale 30 millones, pero yo digo que vale 15, ¿verdad? O sea, Ujú. y entonces yo voy a cobrar el 10,5 de 15, no de 30. Este, Sobre eso, sí. Ajá, entonces Hacienda podría decir, no, es que eso es tarifa mínima y aquí el que regula la profesión y la tasación es el colegio y eso es lo que usted tenía que haber cobrado, ¿verdad? Entonces, porque antes sí, antes de nos la estábamos jugando y los que andaban cobrando menos, ¿verdad? Decían, no, yo pago impuestos sobre lo que me pagaron, ¿verdad? Sobre lo que Ujú, cobré, no ujú. sobre lo que supuestamente, pero ahora de ahí podrían llegar a decir eso, o sea, de ahí no, para efectos ese proyecto costó tanto. Usted tenía que haber cobrado, dice tarifa mínima, usted firmó un contrato de consultoría, donde usted está aceptando esos montos y de ahí usted tiene que pagar impuestos sobre eso, ¿verdad? Sí, ajá, exactamente. Y es que ahí entonces esa justificación de primera mano debe ser ante el colegio, ¿verdad? Pero si el colegio le dice, es que eso es lo que se tasa, porque usted me está diciendo que, ¿verdad? Que va a cobrar un monto diferente si es desde ahí. Pero si ya esa información llegó de ahí al Ministerio de Hacienda, pues ahí va a depender de las revisiones que el Ministerio de Hacienda indique, ¿verdad? Y si no hay ninguna justificación, sí podría decir, bueno, aquí yo tengo todos estos contratos de que sus ingresos fueron estos y usted me está presentando algo diferente y en ese momento tener que pues hacer todas las diligencias que correspondan, pero de primera mano, digamos, sería con el colegio, pero sí le entiendo, ¿verdad? De que el colegio le va a decir a ustedes que de acuerdo a esta área, de acuerdo a todas estas características que usted me está indicando, esto es lo que tiene que cobrar, Susana, ¿verdad? tengo una consulta con respecto a eso, ¿Mm? porque tributación te cobra, a lo que yo sé, en base a lo que usted factura. De Entonces, facturo digamos, menos los gastos sí está deducibles. bien, pero digamos, lo que dice Brian, digamos, está correcto, pero el tema es que a vos no te pueden cobrar por un contrato del Colegio de Arquitectos, porque si usted dice, mira, el cliente solamente me ha dado el 50% y aquí están las facturas por el 50% de lo que el cliente me ha pagado, y está legalmente con los impuestos y todo, tributación no te puede cobrar por el resto por el momento porque no lo has facturado.
sea, no, El hecho, hay algo, perdón, don Gerardo, que se llama hecho generador. Y para el Ministerio de Hacienda, el hecho generador se da desde el momento que yo ofrezco el servicio o desde el momento que yo facturo, lo que pase primero. por eso, pero digamos, no te pueden cobrar por lo que usted no ha facturado. Si usted no ha dado el servicio, ¿verdad? Entonces, no. Si usted no ha facturado, no. Pero si usted ya dio el servicio y no ha facturado, el hecho generador se dio en el momento que usted brindó el servicio. ¿Y quién, o sea, perdone que me meta, nada más, porque es muy interesante el tema, porque Ajá, se da mucho entre nosotros los profesionales. sí. Y digamos, ¿y quién te dice a vos, usted ya lo terminó y te voy a cobrar porque ya terminaste bueno, y tiene que haber toda una investigación ahí para poder. Sí, ahí ya sería todo un caso que se abra, donde ya se le investigue más a fondo a ese contribuyente, ¿verdad? Pero ya eso sería, ¿verdad? En un caso de no auditoría, donde el Ministerio de Hacienda no es que va a actuar de una vez, sino que le envía la información de lo que ellos creen que están encontrando para que uno pueda hacer el descargo. Y entonces en ese momento uno decir, bueno, sí, es que él solo me ha pagado el 50% porque yo nada más le he dado el servicio al 50%. Yo todavía no he terminado esto y, por ejemplo, puede ser que yo lo empecé en diciembre y lo voy a terminar hasta el otro periodo. Entonces en diciembre solo le presento el ingreso que obtuve en este periodo, Entonces quiere ¿verdad? decir, digamos, nosotros firmamos una bitácora, Susana, Ujú. y esa bitácora, digamos, vamos a ver si Brian está conmigo y los compañeros. La bitácora, digamos, se tiene que cerrar en algún momento de la construcción, digamos, tiene que darse por concluida, tiene que, digamos, decirse que la finalización del proyecto y cierran los ingenieros que firman, cerramos nosotros como inspectores o directores de obra y se cerró la bitácora. En ese momento que se cierra la bitácora, prácticamente se está diciendo que el proyecto se concluyó. Aunque Entonces, usted no haya facturado. aunque no hayamos Exactamente. facturado, entonces ese hecho le permite a Hacienda, según entiendo, decir, usted concluyó el trabajo y te vamos a cobrar porque usted concluyó el trabajo, que no te hayan pagado es problema tuyo, pero usted concluyó el trabajo. Es algo por ahí, es Exactamente. algo por ahí. Exactamente, yo creo que es así. O Exactamente. sea, ujú, va a tener el control Exactamente. cruzado y ellos van a decir, ok, yo aquí, yo ya pedí la información, puedo revisar anualmente. Ok, Gerardo, usted ya terminó 3 proyectos, ¿verdad? Usted cerró bitácora y en base a lo que dice el colegio, que usted tenía que haber cobrado tanto, de ahí voy a revisar y usted no me ha pagado esa cantidad de impuestos en base a ese monto. ¿Ya? Y entonces, como dice la compañera Susana, entonces tendría que yo tener ese pleito con el CEFIA, haberme ganado ese pleito para demostrarle no, que el proyecto no vale 30 sino que vale 20 millones, ¿ya? Que sabemos que el CEFIA no va a hacer eso, o sea, por más que le hemos peleado tasaciones y esto, bajan 1 millón si acaso, o sea, entonces, de ahí, ahorita sí, en realidad... yo no tengo problema, ¿verdad? Pues yo siempre he cobrado y estoy pagando lo que tengo que pagar y no me bajo de la tarifa, pero en cierta forma sí siento que por un lado nos va a ayudar a todos aquellos que estaban jugándosela y bajándose Ujú. los pantalones, como dicen vulgarmente, y ahora van a tener que ver cómo se alinean, ¿verdad? Sí, Sí. porque va a haber mucho más control. Entonces, ese hecho generador se da en ese instante, en el momento que usted facturó, incluso se da en el momento que usted facturó y si facturó a crédito no le han pagado, ahí se generó, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo ahora? Que mucha gente le dijo al Ministerio de Hacienda, es que vea, yo vendo a crédito, entonces yo estoy vendiendo a crédito y a mí me pagan hasta 90 días, pero yo le tengo que pagar a usted el IVA que yo cobré en esa factura, aunque a mí no me la hayan pagado, yo se la tengo que pagar a que finalice el mes. Entonces, sacaron una nueva legislación donde las pymes y donde las personas físicas podemos vender a crédito, acogernos a lo que se llama algo de 90 días y entonces en el momento que a mí me pagan, yo pagarle ese IVA al Ministerio de Hacienda y eso nos ayuda con el flujo de caja, ¿verdad? Pero para la hora de facturar, yo sí tengo que escoger el método que me escogí, que yo escogí eso de 90 días. ¿Por qué? Porque el hecho generador se da en el momento que yo doy el servicio o en el momento que yo facture, cualquiera de las dos cosas que suceden, O sea, igual ¿verdad? pasa con los créditos a 30 días. Ajá. Entonces, las personas físicas, si ustedes brindan su servicio como una persona física o ustedes son una pyme, uno puede ser pymes como persona física o con una sociedad, si cumple con las características, entonces yo puedo acogerme a eso de 90 días, eso nos ayuda con el flujo de caja.
¿verdad? Sí. Pero estoy explicando esto, ¿por qué? Porque sí se da el hecho generador, como lo indica don Brian, ¿verdad? En el momento que ya se cerró esa bitácora, se determinó, ya dio el servicio, aunque no lo haya facturado. O en el momento que realizó facturas también por adelantos, ¿verdad? En ese momento se da ese hecho generador. Y sí, pues va a haber mucho más control cruzado y la información va a estar más expedita, va a estar más rápida, porque antes cuando auditaban cuando ya había prescrito esa situación, ¿verdad? Todo prescribe a los 4 años y entonces ya no había tiempo de reacción por el Ministerio de Hacienda. Y ahora la información, al estar más al día, pues entonces más al día nosotros nos pueden llegar a auditar, ¿verdad? Susana, hay un par de preguntas aquí en el chat. Dice, buenas noches, los créditos disponibles tienen un plazo de vencimiento y si uno De, quiere pagar los impuestos con esos créditos, ¿en dónde en la plataforma se coloca la información? ujú. Los créditos, ya sea plata que yo deba o plata que yo tenga a favor, prescriben a los 4 años, ¿verdad? Entonces, ese es el tiempo de prescripción. Y a la hora de pagar, cuando nosotros ya estamos dentro de Tribuceri y vamos a dar acá el icono de pagar, ella nos va a decir, bueno, usted tiene pendiente el IVA de septiembre y el IVA de septiembre, por decirlo, eran 80.000 colones, pero usted tenía a favor 70.000 colones. Entonces, la misma plataforma le va a aplicar los 70.000 colones, la misma plataforma sin tener que hacer yo nada, y le va a decir, le apliqué 70.000 de créditos a favor que tenía, entonces págueme en plata 10.000 colones. Antes el contador lo tenía que indicar en la misma declaración, tenía que indicar saldos a favor de periodos anteriores tanto, ¿verdad? Ahora no, ahora desde la cuenta tributaria la misma plataforma jala esa información a la hora que nosotros le damos la opción de pagar. Ahora, hay que tener cuidado con lo que les decía con los saldos a favor, de que, ¿verdad? Que si nosotros no conocemos si ese saldo a favor en realidad es nuestro o fue que migraron mal la información y nosotros lo aplicamos, que en algún momento Hacienda nos diga, ese saldo a favor no era suyo. Fue que cuando se migró la información se migró mal. Si ya el mismo sistema se lo aplicó, pues y nosotros no tenemos los respaldos, pues vamos a tener que devolver ese dinero, ¿verdad? Para que sí lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque sí se está presentando ese caso que están pasando saldos a favor, que en realidad esos saldos a favor ya se consumieron en su momento. No Buenas tenemos noches. más consultas aquí en el chat. No sé si alguna persona tiene alguna consulta. Sí, no sé si me escuchan por ahí. Alex, Sí, don sí, Alex. tal vez un poquito bajo, pero sí te escuchamos. Ok, volviendo a lo que explicó Susana al inicio, em, revisando un poco en mi usuario me aparecen dos, digamos que dos cuentas. Yo anteriormente tenía una sociedad y la clausuré, pero ahorita me salió disponible, digamos como la opción para entrar en la sociedad. Al momento de entrar, veo que tengo unos pendientes que corresponden a timbres de educación y cultura. La sociedad, yo la desinscribí hace un par de años y hice el trámite con el registro para que se cerrara, pero en este momento me aparece eso. Para cerrar, digamos, esta parte en Hacienda, ¿qué tendría que hacer? Tengo que cancelar esos timbres y qué procedimiento debo hacer. Sí, don Alex, ahí muy probablemente voy a irme por acá y en la consulta pública usted puede ingresar acá y ingresar el número de la cédula jurídica, porque muy probablemente no solamente que le aparezca pendiente el timbre de educación, sino que le aparezca que esa sociedad estaba inactiva y no presentó la declaración anual que se presenta para las sociedades inactivas. Entonces usted digita aquí donde dice cédula jurídica y acá pone el número para que le salga la información de en qué está omiso y en qué está moroso, ¿verdad? Ahora, para que definitivamente el Ministerio de Hacienda no jale información de esa sociedad, es que usted no solo la haya disuelto, sino que la haya liquidado en el Registro Nacional y eso es con un abogado.
Sí, entiendo. Yo ese proceso, recuerdo haber hecho ese trámite con un abogado, pero Ujú. me llama la atención. Voy a revisar la parte esta que me está comentando para ver qué otro pendiente me aparece. Sí, y lo que pasa, don Alex, es que si a usted le está pareciendo es que se la disolvieron, pero no se la liquidaron, porque si se la hubiesen liquidado, ya no aparecería en las bases del Registro Nacional y entonces ya no se estaría jalando la información en las bases del Ministerio de Hacienda. Ok, me queda claro. Ujú. Entonces, en ese caso, pues sí es como revisar de lo que se había hecho en el momento con el abogado. Y desde la misma página del Registro Nacional, ahí usted puede consultar y muy probablemente va a aparecer disuelta, pero no liquidada, ¿verdad? Perfecto, Ahora, gracias. con mucho gusto, don Alex, hay unos incentivos económicos, ¿verdad? Importantes que se hacen para el pago del impuesto a las utilidades cuando nosotros somos pymes. Son exoneraciones que se hacen en los 3 primeros años de pagar 0% de utilidades y en los 3 años siguientes solamente un porcentaje. Pero ¿cuándo va a aplicar estas exoneraciones? Va a aplicar en el caso de que sí tienen que hacer el trámite en el MEC como PYME, ¿verdad? Y también, por ejemplo, si yo estaba inscrita en el Ministerio de Hacienda, me va a regir a partir de ahí. Son 6 años de exoneración. Entonces, por ejemplo, si yo estuve inscrita desde el 2015, ya no me va a aplicar. Pero si yo me inscribí en Hacienda en el 2020, todavía me queda un año de exoneración. Si yo me inscribí en el 2023, todavía me quedan unos años de exoneración. Entonces, si ustedes están en ese caso de que ustedes todavía pueden aplicar para esta exoneración en el impuesto de utilidades, ¿verdad? Que es el impuesto que cierra al año, que se presenta una vez al año, pues sería importante que puedan aprovechar ese beneficio que la misma ley nos da. Y, Y eh, repito, va a regir a partir de cuando se inscribieron en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Va a regir a partir de ahí esa exoneración y sí hacer el trámite como pymes, ¿verdad? Estamos en octubre. Ya para el 15 de diciembre, sí, ¿verdad? Los que desean hacer ese trámite sí tienen que haber estado inscritos. ¿Por qué? Porque cierra la base de datos del Ministerio de Economía el 31 de diciembre y Hacienda jala los datos de quiénes son pymes y quiénes pueden optar por ese tipo de exoneración, ¿verdad? Entonces, pues es una ayuda bastante importante que antes no la teníamos y que ahora sería bueno, ¿verdad? Que si no la conocían la puedan aprovechar. sí, Susana, hay un par de consultas. Dice Sandra que si le podría, por favor, indicar de nuevo qué apartado puedo hacer las consultas públicas. Sí, sería en la página del Ministerio de Hacienda en www.hacienda.go.cr. Me estoy devolviendo desde acá para empezar como desde cero. Este, Me devuelvo por acá y me devuelvo aquí. Digitan www.hacienda.go.cr. Al lado izquierdo, en la parte superior, va a haber un icono que dice Tribu CR. Ahí ingreso. Y luego cuando ingresemos en Tribu CR va a haber un icono que dice Oficina Virtual, que es OBI, ¿verdad? Ahí nosotros ingresamos y en la parte derecha inferior vamos a ver donde dice Consultas Tribu CR. Y en la parte donde dice Consulta Pública de Situación Tributaria es donde digitamos para ahí poder entrar, ya sea si somos contribuyentes con número de identificación nacional, si somos con una cédula jurídica, extranjeros, diplomáticos o con un número especial para los extranjeros. Desde ahí es. ¿Nos queda claro? Eh, Perdón, es que hay un par de consultas más. Dice Raquel que la información de los años anteriores no aparece en cuentas tributarias. ¿Dónde se puede ver?
La información de los pagos que realizó o de saldos que tenía a favor. Dice, la información de los años anteriores no aparece en cuenta tributaria, ¿dónde se puede ver? Ajá. Debe ser que los pagos anteriores. Ajá, en la cuenta tributaria van a haber tres partes. Una que dice saldo pendiente y son los saldos que nosotros no hemos pagado o que estamos en plazo para poderlos pagar. Va a haber otra aquí con cuenta tributaria, cuando entremos, va a haber otra que dice créditos disponibles, que es plata a favor, y va a haber otra pestañita donde dice impuestos cancelados. Entonces, en los cancelados, si yo quiero ver de todos los pagos que realicé de 4 años para atrás, de momento no están cargados, no está cargada toda la información. Me aparece si acaso si dice pagos parciales, pero no me aparece de 4 años para atrás. Ahora, si yo no aparezco como morosa en la situación tributaria, pues entonces todo está bien. Pero si yo aparezco morosa en la situación tributaria y yo sí hice un pago y en la cuenta tributaria, en pagados, no me aparece la información, entonces yo debo abrir un expediente y indicando que en la situación tributaria aparezco como morosa, pero que yo sí había pagado los impuestos y entonces subo los comprobantes que en su momento yo descargué de los pagos que realicé. Si definitivamente no descargaron nada de la TU y tengo los comprobantes del banco que yo sí lo pagué, pues eso entonces nos sirve como un respaldo de que sí pagamos los impuestos, ¿verdad? Susana, nos pregunta don Andrés que nosotros pagamos una tarifa que es el 10,5, bueno, cobramos el 10,5%. Sería eso más el 13%, ¿verdad? Así es como estamos cobrando a los profesionales de arquitectura. Sí, señor. Sí, ya ahora ya no tienen las tarifas reducidas que iniciaron desde su momento, ya ahora todos es el 13% lo que deberían de cobrar por el tipo de servicio de arquitectura e ingeniería. Sí, nos pregunta una persona que a nosotros se nos venció el PYME y estamos en proceso de renovación. ¿En qué nos afecta? Les afecta si es una sociedad, de que si no ha salido al 31 de diciembre, tienen que pagar el impuesto a la persona jurídica. Si ya el 31 de diciembre tienen ¿verdad? Su certificado pymes y son una sociedad, entonces están exonerados de ese impuesto. Y si todavía están en el plazo de que puedan optar por la exoneración de los 6 años que les comenté, entonces no van a poder disfrutar de ese tipo de exoneración. Susana, entonces quiere decir que, digamos, ejemplo, yo tengo una sociedad en este momento y quiero incluirla en pymes, que ya nos dieron una charla acá en proyectar Qué bueno. de cómo ser pymes, que es muy sencillo, en realidad no es nada del otro mundo. Ujú. Eh, tengo chance hasta el 31 de diciembre para que se pueda convertir en pymes y que no me cobren el impuesto de las sociedades para el próximo año. Así es correcto. Sí, pero o sea, ¿cuándo se inscribió con la actividad económica al Ministerio de Hacienda para ver si le aplica esos 6 años o no? Hace el año pasado Ah, sí, todavía puede disfrutar de 5 años de exoneración. y 2 años, o sea, todo este 2025 no pagaría nada de impuesto de utilidades. 2026 tampoco pagaría nada. Y a partir del 2027 un porcentaje. Todavía le quedarían 5 años de exoneración. y yo tengo una empresa que tengo 30 años, ya no me sirve nada, Ya esa no. ni aunque sea Ya, pymes. no, ya esa no le aplica. Sí puede ser pymes, pero ya la exoneración de impuesto a utilidades ya no le aplicaría Y- porque ya se nos pasaron los 6 años, pero ¿verdad? ¿cómo se El llama? impuesto a la persona jurídica, El, sí. el impuesto a la persona jurídica. El impuesto a las utilidades ya ese ya no le aplica. Y para hacer pymes, que no me acordaba muy bien, pero para hacer pymes es en base a qué, al tamaño de la empresa, lo que factura. a- No, en realidad conozco y tengo clientes, ¿verdad? Que generan ingresos de 120 millones al año y son pymes, ¿verdad? pero digamos, si hay empresas que generan más de eso, No, es un rango muy amplio, es un rango muy amplio, puede ser pequeña o mediana, pero es un rango bastante amplio en ingresos, entonces quiere ¿verdad? decir que tenemos chance, porque yo tengo dos compañías, pero yo pago, bueno, hay tres compañías que debería inscribir en pymes para poder que me exoneren Ajá. a la parte.
Entonces voy a hacer trámites para poder si me puedo hacer la exoneración de esas tres compañías. Sí, y ese trámite ese empezarlo a hacer como que mañana mismo. ¿Por qué? Porque estamos en octubre. El MEIC trabaja con muy poquito recurso humano, ¿verdad? Entonces, a veces, pues aunque el tiempo dice que es de 8 días, a veces son 2 meses y todavía no han resuelto, ¿verdad? Entonces, ya viene diciembre, en diciembre, por lo general, el 15 de diciembre salen de vacaciones y ya no regresan más hasta el otro año. Entonces, si a usted el 31 de diciembre no le han dado su certificado PYMES, ya en las bases del Ministerio de Hacienda, aunque usted haya metido el trámite este año, no va a estar como pymes, entonces no va a tener los beneficios, ¿verdad? En la parte de los impuestos. Ok. El trámite de pymes, bueno, en realidad nos dieron cómo hacerlo, pero yo no creo que ya podamos muchos. Primero que los contadores también ayudan a uno a hacer eso, ¿verdad? Sus empresas. Sí, ¿verdad? Es un trámite adicional a la labor del contador, pero sí le pueden preguntar al contador si realiza ese trámite. Y en dado caso, si ustedes necesitaran que nosotros se lo hagamos, con mucho gusto, nosotros brindamos también el servicio. Y me gustaría mucho, Susana, que también usted pudiese poner ahí tus teléfonos y tu número de tu tarjeta de presentación para que los compañeros puedan comunicarse por si quieren hacer alguna consulta contigo, ¿verdad? Entonces Sí, sería, señor, con mucho gusto. sería Voy muy a indicarles acá. importante exactamente que pudiésemos consultar y a mí también me interesa mucho ponerme de acuerdo con vos. Al rato nos puedes ayudar con eso, con la compañía. Para servirles. Hay Voy un, a hay ponerle un, acá el número en el chat. no se preocupe. Hay una consulta que dice, ¿y qué pasa si se subió la renta? No, pucha, es que no logro el hilo conductor en 11. eh, Vamos a ver si logro el hilo conductor porque no lo. Ajá, aquí yo la puedo leer, don Gerardo. Ok, perfectamente, porque no le sigo el hilo conductor a Monse. Sí, dice, ¿y qué pasa si se subió la renta así para pagar y no se le aplicó lo de pymes y si era pymes? Ejemplo, que en el 2024 era Sí. pymes, sí le aplicaban los años y todo, ¿verdad? Y no lo aplicó porque desconocía, ¿verdad? Entonces habría que rectificar esa declaración del año anterior. Si hizo algún pago del impuesto, pues reclamar ese pago, ¿verdad? Y pues una vez de que ellas le hayan aceptado la reclamación de que es que por error no se le aplicó el monto PYME si se hizo un pago, entonces eso nos quedaría como un saldo a favor, ¿verdad? Pero sí hay que rectificar la declaración del año anterior para indicarle, ¿verdad? Que si, por ejemplo, tenía que haber pagado de impuestos 500.000 colones, que esos 500.000 colones estaban exonerados porque sí, era pymes. Y nosotros podemos ser pymes como persona física o como persona jurídica. A veces pensamos que solo las sociedades pueden ser pymes y no, nosotros como persona física también podemos hacer ese trámite. Ok, se puede leer los otros que están consultando por ahí. Sí, dice Josie Raquel. ¿Cómo es el tema de la cuenta bancaria para pagar? ¿Se debe obligatoriamente registrarla? Usted puede tenerla grabada ahí en el Tribu CR o cada vez de que usted pague, digita el número de cuenta IBAN. Si usted no desea tener esa información ahí en la plataforma grabada, entonces usted va a digitar ese número de cuenta a la hora que le va a dar acá la opción de pagar. Ella le va a indicar que indique la cuenta bancaria con la que va a pagar y hay un botoncito donde dice que si la quiere dejar ahí predeterminada, si usted no le marca ese botoncito, el próximo mes que usted tenga que pagar, vuelve a entrar aquí y digita la cuenta y va, como usted lo prefiera, ¿verdad? Y bueno, voy a dejar acá de presentar para ver las otras consultas. Un Sí, por segundito. favor.
Dice Sandra Salas, en la consulta pública una sociedad inactiva sale activa en el apartado detalle de régimen especial. ¿A qué se refiere? Esa sociedad inactiva, ¿verdad? Lo que indica es que está en el Ministerio de Hacienda sin ninguna actividad económica, pero que es una sociedad que está registrada en el Registro Nacional y entonces por eso, para efectos de Hacienda, es inactiva. Y es la declaración que hay que presentar cada año indicándole al Ministerio de Hacienda porque yo tengo una sociedad que no ejerce una actividad económica, porque es que en Costa Rica las sociedades mercantiles como la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, hay otros dos tipos de sociedades que casi no se conocen, pero existen, que es la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita, se crearon con el fin de ejercer comercio y entonces están en la ley del Código de Comercio. Mucha gente las tiene para cubrir un patrimonio, lo cual no debería ser correcto porque este tipo de sociedades se crearon para ejercer actividad. Entonces es ahí donde nos preguntan a nosotros, ¿por qué usted tiene una sociedad que no tiene una actividad económica? Entonces ahí es donde hay varias opciones de indicar, porque tengo bienes que están inscritos en el Registro Nacional, porque estoy en proceso de liquidarla, porque tengo bienes que no están inscritos en el Registro Nacional, pero sí están inscritos a nombre de la sociedad, ejemplo, obras de arte, etcétera, ¿verdad? Y pregunta, ¿y si fue esa misma situación, pero en el 2023? Lo de pymes, ¿se refiere lao? Aquí, bueno, es que dice lao. Y dice, ¿y si fue esa misma situación, pero en el 2023? Bueno, acá vamos a esperar a ver qué nos indique. Luego nos dice otro compañero, los pymes pueden importar y afecta si se inscribió este año. Sí, los pymes pueden importar, pueden exportar, pueden dedicarse a la actividad económica. La única que está restringida son las actividades de capital. ¿Cuáles son las actividades de capital? Cuando yo tengo bienes para alquilar, ya sea un bien mueble, un bien inmueble, eso no entra como pymes, entonces solo en ese caso se la podrían rechazar. Pero si es una actividad como la de, ¿verdad?, de arquitectura e ingeniería, de un servicio profesional, de un negocio, de venta de productos, ahí sí, ¿verdad? Las que definitivamente no me van a aceptar como pymes son las de bienes de capital, que se refiere cuando yo alquilo una casa o un carro, ¿verdad? O un terreno. Ok. Y luego dice, Lao, tengo dudas con el nuevo método de reportar importaciones, el tema de la factura de compra. ¿Podrías explicarnos el proceso? La factura de compra antes se realizaba solamente cuando yo le compraba a un régimen simplificado, porque el régimen simplificado, si quiere, da facturas electrónicas y si quiere, no. Entonces, si quieren no darme un documento electrónico, me da una factura en papel. Entonces, yo hago mi factura de compra para poderme deducir ese gasto. Ahora la factura de compra se amplió cuando yo voy a comprar un servicio afuera, ¿verdad? Y ese proveedor de afuera no me da, no me da una factura de acá porque él es de otro país, pero solamente es cuando hago una importación de servicio, porque cuando yo hago una importación de un producto, tiene que venir el documento y me tiene que pasar toda esa importación por aduanas. Entonces, contestándole a la compañera, voy a hacer una factura de compra en importaciones cuando yo voy a importar un servicio. Y dices que sí es lo de pyme, lo del 2023. Igual habría que rectificar ese año 2023 y si pagó impuesto, entonces reclamar ese impuesto como un saldo a favor. Ok, perfecto. Susana, vamos a ir como medio cerrando. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ahí tiene la mano levantada, Lau. La persona que tiene la mano levantada, por Hoy favor. me escucho. Si se escucha.
todo bien, Gera, soy yo, Alex Lau, ¿cómo vas? ¿Cómo está mi hermano? Todo bien. Un gusto, Susana. Para Mira, es que servirle. nosotros tenemos una empresa, por eso te estaba preguntando. Nosotros sí importamos muchas veces artículos ferreteros y Ujú. teníamos la duda porque ahora estas últimas importaciones nos están pidiendo una factura por los productos que se importaron. Se supone que los productos vienen ligados a un DUA, Ajá. pero, pero para liquidar ese DUA, los DUAs no están saliendo, digamos, como créditos a favor en el sistema de este nuevo Tribu CR. Entonces, hicimos la consulta y nos dijeron que los productos ahora hay que facturarlos eh, para poderlos deducir o ingresar al inventario para poderlos vender. Entonces, esa es la duda que tenemos, porque se supone que si está ligado a un DUA y el DUA tiene los impuestos registrados, entonces esa es la Sí. duda. No, señor. En el caso de productos, usted va a registrar esa compra en la declaración del IVA, en la parte de compras al 13%, porque, ¿verdad? Por lo general esos productos son al 13%, a no ser de que sea un producto exonerado por alguna ley especial, pero es que en la declaración actual no hay un campo donde diga compras importadas, solamente ahora se va a declarar las compras por tarifa. Entonces, ahí en ese campo es donde ustedes o el contador tienen que indicar el monto de las compras importadas y las compras nacionales revueltas. Aquí lo que va a importar es que sean compras que yo indique en esa casilla que son al 13. Y ya con ese dato ahí, entonces ustedes se van a aplicar el crédito fiscal. ¿Qué tienen para su respaldo? Las compras que hicieron acá en Costa Rica van a tener el respaldo de los comprobantes electrónicos y las importaciones van a tener el respaldo del DUA. Pero para hacer una factura de compra en importaciones aplica únicamente si es servicios, nada más. Listo, muchas gracias, ya me quedó claro. Entonces, digamos, la Vale. diferencia lo van a asumir que son dudas, digamos, de esa manera. Exactamente, exactamente, exactamente. Cuando la Hacienda diga por A por B, no, no tengo comprobantes electrónicos, por tanto, y usted me está poniendo compras de tanto, es porque lo otro está respaldado con los DUAs. Eh, Susana, Entonces, déjame, déjame ver si tenemos algo más por acá, porque tenemos que ir cerrando. Eh, bueno, Vamos a ver si me vamos a ir parece que cerrando. acá hay una pregunta. Dice, en este sistema hay que aceptar facturas. Diana, si usted va a utilizar Tico Factura, para facturar, de momento no se están pudiendo aceptar las facturas de gastos. Usted tiene que llevar un auxiliar por aparte de sus facturas de compras y gastos para poder hacerse el crédito. Más adelante, el otro año, el Ministerio de Hacienda espera prellenar las declaraciones del IVA. Entonces, ahí igual usted va a poder ver, bueno, estas fueron mis compras o estas no fueron mis compras y se hace ahí como la modificación. Pero si es con Tico Factura, no, de momento no puede aceptar las facturas de gastos. Ok, dice que muchas gracias. Para Susana, servirles. Susana, tenemos que terminar para ser puntuales con el cierre. Eh, en realidad te agradezco muchísimo. Qué charla más buena, por Dios, muy buena. Eh, Esperamos que en otro momento nos podamos reunir para que podamos tener ese tipo de charlas que son tan importantes y que los compañeros puedan evacuar sus dudas contables y fiscales, que está muy de moda ahora. Entonces, te agradezco muchísimo. Ahí los compañeros tienen en el chat el teléfono de Susana. Si eventualmente quisieran tener más información de ella, también se pueden comunicar conmigo y yo con mucho gusto les puedo remitir el teléfono de Susana para que, para que saquen, evacúen cualquier pregunta. Y muchas gracias, Susana. En realidad, muchas gracias. En realidad, muy buena charla y nos dices hoy. Vamos a detener la grabación un momentito para por acá.